Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a reconstruir y a representar algunos elementos que ya hicimos en el curso anterior del dúplex o de esta residencia que hicimos desde la fachaleta en AutoCAD. Aquí observamos una variante de este mismo render, de esta representación, donde aplicamos diversas herramientas para poder darle una representación. Aquí vemos un fotomontaje y de alguna manera vemos las diferentes aplicaciones de la representación de una fachaleta a través del AutoCAD. Para ello es importante que nosotros revisemos a la perfección que todo esté correcto. Por ejemplo, acá atrás no voy a poner ningún detalle, no voy a hacer ni nada más que el puro detalle es para la fachada. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que si este curso lo hubiéramos hecho para una casa mucho más completa, obviamente el curso hubiera sido más largo. Entonces, para hacerlo más detallado, pues sí se requiere de más elementos como los que acabamos de hacer, pero de una manera significativa. Siempre hay que repetir los mismos temas. Entonces aquí, lo más importante es que una vez que ya está concluido lo que nosotros queremos representar, para vincular AutoCAD con otros formatos que se asocien con otros programas, nosotros desde aquí le damos clic y vamos a darle Export, y en Export ubicamos Other Formats. En Other Formats, al abrir este cuadro, ubicamos aquí abajo diversos tipos de salida y aquí ubico IGES o IGS. Entonces aquí voy a ponerlo como IGS. Aquí lo guardamos. Y es importante que, bueno, aquí lo voy a suplantar, le voy a poner un distintivo, 22, Save. Y lo seleccionamos únicamente lo que queremos, Enter. Y exportamos absolutamente todo. Una vez que nosotros ya exportamos todo, es importante que nosotros tengamos abierto nuestro 3ds Max. La pregunta es, ¿solamente en 3ds Max lo podemos hacer? No, lo podemos hacer en cualquier otro programa. Lo importante es que IGS es un formato que nos permite dar acceso a otros programas. Entonces, esto ya sería la valoración con los programas que ustedes quieran trabajarlo. Pero en este caso, con 3ds Max, lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a personalizarlo. Le vamos a poner su sistema de unidades. Vamos a verificar que todo esté 1 centímetros, ok. Nuestro sistema métrico esté en centímetros, ok. Y aquí, clic derecho en nuestro magneto, vamos a darle Home Grid y también esté en 1 para que nuestro sistema métrico esté totalmente trabajado como debe de ser. Posteriormente aquí nuestro magneto lo dejamos en el número 2 porque es a 2 dimensiones. Y al seleccionar este cuadro, lo que vamos a hacer es File, Import, y vamos a importarlo y buscamos la carpeta donde lo vamos a traer. Aquí ya aparece nuestra carpeta. Vamos a seleccionar Duplex, prueba IGES, le damos clic y aquí nos pregunta cómo lo queremos traer. Yo me lo voy a traer tal cual, con este grado de suavidad. Vamos a traerlo tal cual, Import, y vamos a revisar el resultado. Aquí observamos que ya nuestra figura, nos damos cuenta que aquí está. Lo expandimos con el maximizador de ventana. Podemos observar cómo podemos trabajar nuestra representación. Para ello es importante que a partir de aquí vamos a ubicar mapas. Yo voy a utilizar los mapas que son la representación de los materiales para realizar este tipo de trabajo. Por ejemplo, yo aquí ocupo una representación de madera, la textura de un piso, tengo un fondo de una ciudad, tengo aquí unas personas, etcétera, tengo pasto, y así conforme vamos trabajando podemos ir realizando los diversos mapas que vamos a ocupar. Para ello, una vez que yo ya tengo esto aquí preparado, es importante comenzar a determinar qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero completar cosas que no hice desde AutoCAD y que aquí yo las quiero recomponer o agregar, por ejemplo, yo puedo utilizar un box. Podemos utilizar un box. Aquí tengo este box, aquí lo dejo en este punto. Vamos a cambiarle de color, por decirlo así, vamos a ponerle un azul. Y a este box le pongo modificar. Y aquí en lugar de 20 le vamos a poner 5 para que tenga la medida. Entonces, si nosotros hacemos una analogía de cuánto mide esta caja, vemos que mide 70% 13, no mide ni un metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la escala de mi figura, al ponerle top, nos damos cuenta que si yo pongo un box aquí que mide 1 metro, vemos que esta casa está demasiado pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla toda con una ventana de selección y con la herramienta
Select Uniform Scale al centro, la vamos a escalar lo más grande posible para entender que nuestra casa únicamente debe de tener 6 metros, 640 de puro ancho. Entonces aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, 3 metros, son 3 metros, ya nos pasamos. Vamos a disminuirla un poco. Aquí algo está ya parecido. Nos damos cuenta que aquí ya son 3 metros, son 6 metros. Entonces, desde este punto de vista, al ponerle vista left con la tecla L, o en su defecto aquí clic derecho, left, yo ya lo puedo subir, y a partir de aquí, arriba de esta línea negra, yo ya lo puedo colocar para que esté sobre el número positivo. Le damos perspectiva con la tecla P, y aquí ya tengo algo más claro. Esta figura que modelé, que es esta caja, le vamos a dar clic derecho, Convert to Editable Poly. La seleccionamos, nos vamos al top, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle Vertex. La seleccionamos aquí arriba, y vamos a, con los puntos, vamos a moverla exactamente por acá. Y aquí también la movemos un poquito más por acá. Y de este lado también la vamos a mover. Algo parecido a esto. Y lo que vamos a buscar es precisamente que aquí quede pues ya la figura lo más centrada posible. Aquí seleccionamos nuestra figura. Vamos a ponerla aquí totalmente al centro. Aquí volvemos a tocar esta figura y la colocamos también aquí al centro. Vamos a colocarla con el punto pivote al centro, y aquí ya tenemos exactamente lo que queremos. Le ponemos la perspectiva, ya sea desde aquí con perspectiva, con la tecla P, y aquí ya tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar. Vamos a sacarle una copia con la tecla Shift oprimida, jalamos y le decimos copy. Esto lo hacemos de esta forma, y aquí, por ejemplo, le pongo top, y aquí lo que voy a hacer es seleccionar Vertex, y en este punto vamos a colocar el elemento, quitamos el Vertex, perspectiva, y vamos a ponerle un color más claro, como este, para representar aquí algún otro elemento. Vamos a darle Cancel, Top, vamos a hacerlo aquí en la vista superior. Y aquí ya tenemos de alguna forma la representación que estamos buscando para realizar lo que estamos trabajando. Bueno, aquí ya lo tengo. Vamos a pegarlo un poco. Vamos a cuidar que nuestros límites, aquí por ejemplo con el UCS hasta abajo podemos controlar el UCS de manera personalizada. Aquí lo colocamos. Ya lo podemos dejar así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y aquí en Default Shading vamos a ponerle Edge Faces para ubicar bien los vértices que estamos dibujando. Y aquí ya tenemos parte de nuestra figura. Si por ejemplo yo lo muevo, se mueve todo, vámonos a Group y le ponemos un Group. Al utilizar el Group ya podemos utilizar un solo elemento, y aquí le puedo poner, por ejemplo, que se visualice en pantalla, o puedo utilizar solamente uno. Y aquí lo visualizamos, y de esta forma ya tenemos nuestras representaciones. Si no queremos ver el Edge Faces, lo podemos ocultar, y de esta forma ya podemos empezar a trabajar la distribución de nuestros materiales. Para poder distribuir nuestro primer material es importante que nosotros abramos exactamente desde el Material Editor, un clic o con la tecla M. Lo abrimos. Una vez abierto, lo expandimos, y es muy importante, lo voy a minimizar, aquí en Render Setup, Renderer, Scanline Render, tenemos el tipo de render que vamos a ubicar. Aquí activemos ya sea V-Ray Advanced o el V-Ray Next, de acuerdo a cuál se tenga instalado. Le damos clic, y de esta forma ya tenemos activo V-Ray para que puedan realizar los efectos que nosotros queramos sobre la producción del render. Entonces, una vez que lo tenemos cargado, lo cerramos y volvemos a abrir nuestros materiales. Aquí yo ya los tengo, y lo que hacemos es darle clic derecho, Materials, V-Ray, aquí aparece, y le damos clic en V-Ray MTL. Le damos clic
Y aquí lo que vamos a hacer es, una vez que este material ya salió, le damos doble clic para expandirlo, hacerlo un poco más grande. Y a partir de aquí con la tecla Shift lo jalamos y lo vamos a ir copiando. Vamos a hacer varias muestras de este material, vamos a hacer por lo menos unas 5 muestras para copiarlas y hacer 10. Seleccionamos, bajamos y aquí yo ya tengo 10 materiales V-Ray que podemos ir ocupando, entonces los voy a separar un poco. Y es muy importante contar con los elementos que yo requiero. Un estuco. En el caso del estuco, en el caso de los mapas o de los materiales, vamos a abrir clic derecho, mapas, general, bitmap. Ubicamos la carpeta donde tenemos nuestros archivos. Y aquí en mi archivo mapas, por ejemplo, yo tengo una carpeta de estuco. Lo ubicamos. Y por ejemplo, en este caso yo no voy a ocupar el estuco como un elemento clave para la representación, sino que lo voy a ocupar únicamente como mapa. Bump. Aquí lo activo como bump. Y si observamos, aquí ya se replica la textura. Por ejemplo, si yo le doy clic al material como tal, doble clic, hasta abajo podemos ponerle mapas y podemos acrecentar su nivel de bump. Es decir, la tridimensionalidad o la textura le vamos a poner 90. E inmediatamente aquí vemos cómo ya cambió. Y aquí, por ejemplo, podemos ocupar ya un estuco en color gris. Yo le voy a poner un fondo con el material seleccionado y con este es un visualizador en escena. Entonces, si este no lo tengo, no se va a ver en la escena, por lo tanto hay que aplicar los dos. Y aquí lo que voy a hacer con este material, al darle doble clic, me voy a subir. Y aquí voy a controlar el color de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo lo quiero en color verde, aquí está en verde. Si yo lo quiero en color rojo, aquí está en rojo. Si yo lo quiero en color blanco, pues aquí está en blanco. Entonces, esto va a depender mucho de quién lo hace y como lo quieren. Yo no lo quiero tan blanco. Si se fijan, voy a utilizar un poquito más oscuro del blanco normal. Entonces, aquí yo ya tengo una primera muestra del estuco que yo quiero. Yo quiero cargar una madera. En el caso de cargar una madera, yo voy a utilizar mapa. Le voy a poner general bitmap. Y por ejemplo, aquí yo puedo cargar la madera 1. Y acá también puedo cargar la madera 2. La madera oscura. Le damos doble clic. ¿Y qué es lo que voy a hacer con este material? Por ejemplo, este lo voy a cerrar, lo voy a suprimir. Y lo que voy a hacer es, primeramente, utilizar este material con sus fondos y con su visualizador. Y aquí en el Reflect le vamos a poner un poquito de Reflect, más o menos a la altura de esta B de Blue. Le damos OK. Y aquí en el Glossiness vamos a ponerle un punto 7 aproximadamente. Y le vamos a sacar una copia. Shift. Y ahí ya tenemos la copia del material. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner Diffuse Map a mi material y también le vamos a poner un poco de Bump para darle cierta tridimensionalidad. Este no lo vamos a mandar a 90 como el estuco, porque no es lo correcto, no es la textura que estamos buscando. Y aquí, por ejemplo, también le vamos a poner un ligero Bump y de esta forma ya tenemos las dos maderas. Aquí los materiales ya los tengo. Entonces, si yo quiero cambiar estos brillos, el material, de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, si yo le pongo punto 6, si yo le pongo punto 4, vemos cómo lo vamos matando. O sea, esto va a depender mucho de qué es lo que queramos. Entonces, por ejemplo, si a este yo lo selecciono y le pongo igual punto 6, podemos hacer el brillo más difuso. Y su reflexión es muy tenue. Ahora, para poder trabajar un pasto, vamos a dar los mapas, bitmap, damos un grass, doble clic, aquí lo formamos, vamos a dar un mapa general, bitmap, y aquí vamos a utilizar el grass displacement, que al rato vamos a entender cómo funciona esto. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a aplicar es el diffuse map y también vamos a aplicar un bump. Aquí no es necesario trabajar tanto bump porque es otra forma de trabajarlo. Y bueno, por último,
vamos a aplicar igual, vamos a cerrar este y vamos a hacerlo igual que en la madera. Lo voy a copiar, pero ahora lo que yo me voy a traer es el mapa general bitmap del concreto, del rustic concreto, y aquí así como lo tengo lo vamos a dar doble clic, vamos a darle diffuse map y lo vamos a juntar con el bump, y aquí por ejemplo lo selecciono, vamos a darle sus tratamientos, y al tenerlo seleccionado bajamos hasta bump en maps, y en el bump le vamos a acrecentar también 90 para que esto se vea un poco más real, y de esta forma ya tenemos también nuestro concreto. Y por último podemos hacer exactamente lo mismo, lo copiamos, mapas, general bitmap, y hacemos lo mismo con el concreto tile. Aquí lo abrimos, diffuse map, aquí le ponemos bump map, y aquí ya tenemos algunos de los elementos que vamos a ocupar. Vamos a trabajar un nuevo material luz, que es material V-Ray, y lo buscamos como V-Ray Light MTL, que es este. Clic, lo seleccionamos, le damos doble clic, y aquí en su color vamos a acrecentarlo a más o menos a 10 aproximadamente, y así lo dejamos este material. Bueno, una vez que lo tenemos lo podemos cerrar, y ahora lo que vamos a hacer aquí es comenzar a trabajar, por ejemplo, aquí una luz por el piso. Vamos a hacer un cilindro, voy a trabajar un cilindro, aquí lo abro, vamos a seleccionarlo, y una vez que ya lo tenemos por aquí, vamos modify 5 más o menos, 5 centímetros o 6, y vamos a poner una altura de 5 y lo vamos a subir exactamente como por aquí. Vamos a ponerle 5 exactamente y le ponemos edges faces, y aquí le ponemos también 1, convertimos en editable poly, seleccionamos esta línea con shift, seleccionamos todo y le ponemos aquí abajo extrude. Aquí en el extrude lo hacemos en modo local normal y le ponemos una extrusión de 1, exactamente algo así como lo que estamos viendo. Vamos a ponerle un poquito más grande, 2, y le ponemos aceptar. Entonces quitamos ya la selección del polígono y esto lo dejamos como lo observamos. Entonces me regreso a mi material, y lo que voy a hacer con uno de mis materiales de aquí abajo es hacerlo totalmente en metal y otro en negro. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que este material lo vamos a convertir en metal, le generamos su visualización, y una vez que ya lo tengo visualizado le cambiamos el diffuse y vamos a hacerlo totalmente negro, y en el reflect vamos a reflejarlo más o menos como por acá, exactamente, ok. Y aquí en el IOR le ponemos L y lo acrecentamos a 50 aproximadamente, y en el glossiness vamos a ponerle algo como 0.8 para tener la idea de que esto es un metal un poco más bruñido, un poco más no tan cromado, y de esta forma podemos ir realizando el tipo de color que queremos. Ahora, yo quiero hacer un material negro. Ahora, yo quiero hacer un material de cristal. Aquí lo seleccionamos, también le aplicamos sus características, y en lugar en refract lo convertimos totalmente en blanco. Aquí ya lo tenemos, ok. Y así como tenemos el refract, en glossiness le vamos a poner un 0.8, y aquí ya tenemos la diferencia de este cristal. Vamos a ponerle 1, y aquí en glossiness vamos a ponerle 0.8 para darle un poquito de brillo a lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Bueno, aquí tenemos nuestro cristal. Aquí le ponemos al refract glossiness 1.6, podemos ponerle un 0.9 aproximadamente, y aquí en el max depth podemos ponerle 1. Dependiendo del tipo de distorsión que queramos, vamos a dejarlo en 5, y de esta manera lo podemos trabajar. Y por último, por acá
vamos a trabajar también clic mapa, general bitmap, algo para las cortinas, clic, aquí podemos trabajar un bump, podemos trabajar un diffuse map, y aquí ya tenemos este objeto así trabajado, se lo dejamos sin nada, absolutamente sin nada, y de esta manera podemos ir ya acrecentando lo que nosotros queremos. Por ejemplo, voy a minimizar mis materiales y en este punto donde tengo esto voy a aplicar metal. Como yo lo tengo seleccionado, selecciono por ejemplo el metal y yo le puedo activar con este icono que es asignar material por selección. Le voy a asignar el metal. Entonces a partir de aquí, ya que tengo esta parte, por ejemplo me voy aquí y le selecciono el polígono a mi figura y selecciono únicamente este polígono. Entonces este polígono yo le puedo agregar la luz, lo selecciono la luz, lo aplico y aquí ya tengo la selección del material con la luz. Por ejemplo, lo puedo seguir seleccionando y si yo le pongo un extrude de 1 centímetro o de 0.5, podemos tener algo un poquito más veraz de una lámpara. Entonces esta lámpara, por ejemplo, yo la puedo bajar por aquí y puede quedar inmersa entre el pasto. ¿Esto de qué me va a servir? Me va a servir precisamente de que yo la pueda colocar aquí metro por metro y con Shift la puedo ir jalando, copiándola y colocándola precisamente metro por metro. Entonces aquí lo podemos hacer de una manera manual, mucho más rápida, sin tanta programación. Y por ejemplo, si yo me canso, podríamos hacerlo con un array. No lo quiero hacer con un array ahorita. Por ejemplo, aquí yo selecciono estos, yo les puedo sacar una copia a todos juntos y a partir de aquí ya tenemos básicamente todos los elementos que queremos copiar, ¿no? Entonces este ya no lo quiero, suprimir, me voy al frontal y aquí lo selecciono todo con una ventana de selección, top, y lo mismo voy a hacer exactamente por acá. Los copio, damos perspectiva y ya tenemos nuestra primera representación. Ahora, mi segunda representación va a ser quitar el Edge Faces y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el estuco blanco que aquí lo tengo. Entonces este no se va a poder ver más que en render. Entonces por ejemplo aquí lo que voy a hacer es seleccionar totalmente las paredes. Aquí utilizo el Orbit. Con control selecciono todas las paredes, todo junto. Fíjense bien, control oprimido. Y aquí ya voy a seleccionar todo. Pero vamos a hacerlo por separado. Por ejemplo, lo de la casa va a ser una parte. Y así sucesivamente. Entonces, y le activamos el material. Aquí lo selecciono y se lo asignamos. Aquí está asignado el material. Y aquí lo más importante es observar cómo va a jugar o el rol que va a tener. Lo cerramos y le vamos a aplicar en el modifier list un elemento llamado WMap. Aquí al aplicar el WMap lo seleccionamos, le ponemos gizmo, lo metemos como modo box. Al meterlo como modo box aquí sale enorme. Vamos a utilizarlo así, vamos a reducirlo aquí con el modo box con el uniform scale. Así en el centro lo reducimos, vean cómo lo vamos reduciendo. Y aquí le voy a sacar un poco para que se observe cómo lo voy a reducir. Y por ejemplo, si yo lo reduzco de esta forma y hago esto, a partir de aquí, por ejemplo, si yo me acerco y le pongo un rendering básico en environment y le cambio el color, le puedo poner una prueba a mi render desde aquí. Aquí lo utilizo en este modo, no vamos a cambiar absolutamente nada. Vamos a poner el render y vamos a observar el detalle de la textura. Como ustedes observarán, aquí hay una textura un poquito más notable, ya aquí se observa. Entonces pues esto ustedes deciden si lo dejan de este tamaño o lo pueden hacer más grande. Por ejemplo, yo lo quiero hacer un ligero más grande nada más, algo por acá así, y de esta forma yo ya puedo trabajar este elemento. Por ejemplo, si yo selecciono los cristales, control, lo podemos hacer continuamente. Aquí ya tengo el color del cristal, lo activo, y si se acuerdan acá atrás tenemos algunos elementos
que no se lograron traer, pero vamos a ver cómo los podemos resolver. Entonces aquí tenemos el wireframe, vamos a darle top y aquí no lo logramos percibir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si las cortinas no se lograron traer o no se pudieron traer desde AutoCAD, no va a pasar nada. Por ejemplo, en este caso yo selecciono el cristal, lo saco con Shift, le damos copy y lo que vamos a hacer es utilizar el material de la cortina o de la persiana, lo aplicamos exactamente como viene aquí y aquí lo podemos dejar de esta forma, o también podemos aplicarle un WMAP. Aquí el WMAP lo ponemos en modo Gizmo Box y aquí lo podemos hacer pues como ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo, lo podemos reducir, pueden reducir. Aquí me gusta de esta forma, aquí lo dejamos, por decirlo así, y por ejemplo quito la selección, selecciono la figura y la puedo hacer un poquito más pequeña, ¿no? Le pongo el UCS al centro y lo puedo reducir un poco. Aquí, ¿qué es lo que hago? Lo paso para atrás y lo podemos dejar exactamente como por acá atrás, a modo de que sea una pequeña cortina. Y por ejemplo este, que es el metal, lo puedo seleccionar y aquí utilizo también el metal, se lo aplico y ahí queda. Bueno, voy a hacer lo mismo con los demás canceles. Por ejemplo, este lo seleccionamos y este también lo seleccionamos y le aplicamos los materiales, y exactamente podemos hacer lo mismo aquí con la cortina. La seleccionamos, le ponemos el material, aplicamos el WMAP, modo box, Gizmo, y con el escalador podemos escalar la manera en que mejor nos convenga. Lo podemos reducir un poco, vean, así ya lo redujo un poco. Por acá atrás lo mandamos y lo subimos ligeramente, ¿no? No me gusta tan abierta, vamos a bajarlo un poquito más. Y aquí, por ejemplo, ya lo dejamos. Hacemos exactamente lo mismo por acá. Ok. WMAP Box. Por acá lo trabajamos. Igual, lo reducimos un poco. Ahí queda. Y de esta forma ya hemos logrado utilizar esta parte. Ahora, este elemento de la madera le podemos aplicar también una madera oscura, que es la que yo quiero colocarle. Aquí la selecciono, ponemos visualizador, entonces aquí lo pongo y vamos a aplicar precisamente un WMAP. Vamos a ver cómo funciona y si es correcto. Aquí lo ponemos en box, el WMAP, aquí ya lo tenemos, activamos el Gizmo y aquí lo podemos ir reduciendo de acuerdo a las necesidades que nosotros busquemos o queramos. Entonces lo voy a sacar para que no tengamos problema. Aquí ya lo tengo en este punto. Y observamos cómo está ya la veta de la madera. ¿Cuándo saber si es correcto? Pues ustedes lo van a determinar, ¿no? Cuánto lo quieren reducido, cuánto lo quieren real. Esto ya depende más de ustedes como diseñadores, como modeladores. Entonces ya una vez que tengo este elemento aquí, lo puedo ocupar. Y aquí, por ejemplo, la madera con la chambrana la vamos a ocupar con la otra madera. La activamos. Vamos a seleccionar uno por uno. Vamos a seleccionar primeramente la puerta y vamos a volver a activar el WMAP y vamos a ver qué es lo que sucede. Le ponemos box, ahí queda, y a la madera la podemos dejar exactamente tal cual la observamos
y no pasa nada. Hay que recordar que si este material, si por ejemplo yo le desactivo ya el material no se ve. Entonces para esto sirve este botón, y todos los materiales los deben de tener para poder visualizar lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, utilizo estos elementos que son de concreto, los aplicamos. Aquí tengo el concreto, aquí ya lo tengo realizado, le aplicamos el WMAP y vamos a hacerlo también por separado para revisar que todo esté correcto. A este le aplicamos un WMAP, aquí lo tenemos. A este le aplicamos el WMAP también por separado en modo box, y aquí por ejemplo podemos reducirlo con Gizmo escalador, algo así. Aquí lo abrimos y nos damos cuenta que aquí ya está lo que estamos buscando. Ahora, en el caso del pasto y del piso, podemos utilizarlo. Por ejemplo, por acá tenemos un piso. Este piso no le voy a tomar tanta importancia, yo le voy a poner incluso como si fuera un concreto, no lo vamos a ocupar tanto, no se va a observar. Pero por ejemplo, en el caso de este pasto, ¿sí? En este caso de este pasto, sí vamos a ocuparlo, lo seleccionamos y aquí utilizamos nuestro grass, aquí ya lo tenemos, y lo aplicamos. Le ponemos su visualizador, ubicar la herramienta Map Scaler, seleccionamos mmap y le ponemos Map Scaler. Aquí con el Map Scaler, al activarlo, por ejemplo, le podemos poner el Map Scaler 100 y aquí ya tenemos una idea de lo que estamos buscando. El Map Scaler tiene 100, vamos a ponerle 150 por decirlo así, y aquí ya lo acrecentamos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos en 150, y en el caso de también vamos a ubicar el Map Scaler, Map, ya lo tenemos por ahí, y por decir a estos dos podemos aplicarles también el material. A por ser de 3ds Max podemos aplicarle un WMAP y no va a pasar nada, box, y desde aquí también lo podemos reducir. Aquí lo estoy reduciendo, y por ejemplo aquí tenemos una idea de cómo sería este pasto aproximadamente. Lo estamos reduciendo ligeramente. Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? Por ejemplo, para activar el pasto tenemos un efecto que vamos a ocupar ahorita, y por último en el piso vamos a aplicar el material este concreto que tenemos aquí, lo seleccionamos, vamos a aplicarlo para que se vea, y a partir de aquí aplicamos también el WMAP, le ponemos modo box, y aquí al centro con el escalador lo podemos ir haciendo a lo largo y también al fondo, ¿no? Entonces aquí podemos irlo trabajando, qué tan reducido lo queremos. Aquí ya lo estamos acomodando, y de esta forma por ejemplo aquí algo parecido a esto ya lo tenemos, y aquí lo muevo con el gizmo activo, y de esta forma ya podemos ubicar nuestro objeto. Por ejemplo, si yo le pongo directamente desde aquí perspective show save frame, voy a justificar el tipo de render, como al darle clic a nuestro render setup, aquí tenemos un render de 640 por 480 píxeles. Esto quiere decir que al ponerlo en perspectiva y al cerrarlo, yo tengo aquí 640 por 480 píxeles. Si yo le saco un render desde aquí, desde mi gestor V-Ray Quick Settings normal, vamos a observar que es lo que se ve. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya obtengo una idea de lo que es el render, ¿no? Ya tenemos una idea, pero pues esto no es suficiente. Para ello necesitamos también utilizar
otras herramientas, y a partir de este criterio lo que principalmente vamos a ocupar ahorita son los extensivos AEC, que son herramientas para decorar de una manera inmediata una escena. Hay un sinfín de elementos que podemos traer desde fuera. Podemos traer árboles, podemos traer figuras, podemos traer lo que nosotros queramos, pero si nosotros no contamos con esos elementos, podemos contarlos también desde 3ds Max. Es decir, si yo tengo el objeto desde el estándar y aquí tenemos el AEC Extended, le damos clic y utilizamos un follaje. Por ejemplo, yo puedo generar una palma, aquí le doy clic, y aquí esta palma yo la puedo traer. Y si yo le pongo modificar, aquí me dice que mide 3.75. Yo quiero que mida 2.50, por decirlo así. Lo hacemos más pequeño. Y aquí yo puedo tener esta pequeña palma. Y aquí la podemos seleccionar. Y aquí la podemos mantener. Por ejemplo, yo quiero que esta palma, bueno, cambio el UCS al centro. Y yo quiero mantenerla también por este lado. Ok, con Shift la jalamos para copiarla, con Shift la jalamos, ok. Con Control la copiamos simultáneamente. Y, por ejemplo, aquí con el Orbit vamos a poner unos dos árboles de este. Control Z. Aquí los jalo. Y este también lo voy a jalar un poquito por acá adentro. Y aquí, por decir, yo ya puedo poner un follaje diferente, que insisto, puede ser un ArchiModel que me puedo traer desde otro punto, que también lo vamos a ocupar ahorita mismo. Por ejemplo, desde este mismo AEC me voy al follaje y aquí observo qué tipos de follajes tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar este elemento y aquí, pues bueno, lo vamos a subir a ras de pasto. Y también con el Modify lo podemos crecer. Aquí mide 18 centímetros, vamos a ponerlo a 40, algo un poquito más grande para que no genere tanto problema. Y por ejemplo, este lo podemos colocar por aquí, puedo ir al top, y exactamente aquí como lo estamos viendo, yo lo puedo tener por acá y lo podemos ir copiando, dependiendo la distancia que nosotros queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a juntar un poquito más, estos dos, y aquí voy a ponerle este, y por ejemplo esta lámpara la voy a copiar como por acá y la vamos a replicar 3 veces. Algo parecido a esto, ok, perspectiva, y aquí ya tenemos estos elementos. Por ejemplo, yo puedo copiar este mismo de este lado y vamos a ponerle un poquito más de tamaño, vamos a ponerle unos 60, vamos a sacarle un poco más, ahí está. Y este lo podemos replicar exactamente aquí. Podemos poner top, con control lo vamos replicando, aquí lo podemos ir duplicando. Con Shift lo copiamos. Aquí, por ejemplo, lo tenemos. Con Control lo volvemos a copiar. Y, por ejemplo, aquí ya que tengo todo, seleccionamos y lo mandamos absolutamente de este lado. Lo copiamos con Shift. Decimos que sí, ok. Volvemos a ponerle perspectiva a nuestro elemento y aquí ya tenemos una idea. Ahora, para colocar una cámara es importante que desde aquí, desde el crear, nos vayamos precisamente a estándar normal, vamos aquí a cámara y en estándar vamos a ubicar el physical o cámara física.
Y aquí en cámara física abajo vamos a ubicar el modo Exposure Gain manual y vamos a ponerle aproximadamente unos 400. Y a partir de aquí vamos a generar una cámara. Esta cámara es la que va a sacar nuestros renders. Esta es la cámara, este es el objetivo. Y hay que recordar que aquí nuestro render, si le pongo render setup, tenemos 640 x 480, que es una visualización estándar, muy básica, de muy baja calidad, que vamos a estar trabajando ahorita por lo pronto para poder realizar este curso. Entonces aquí al ponerle cámara, física cámara, veo lo que está en mi cámara. Le voy a cambiar wireframe por default sharing. Y si yo lo subo con el scroll oprimido, voy a estar arrastrando la cámara. Y aquí, por ejemplo, con estos controles, con el orbit, puedo mover la cámara para donde yo quiera. Y con este lo puedo acercar o lo puedo alejar. Y con esta granadita podemos manejar también la perspectiva. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 640 x 480. ¿Cómo lo puedo justificar? Clic derecho, Show Save Frame. Y aquí yo ya tengo el tamaño real del render. Entonces, por ejemplo, yo me voy a acercar un poco más. Algo así. Lo voy a arrastrar con la cámara. Y aquí le saco un render. Aquí, por ejemplo, podemos observar la visualización de este render. Y vemos que la calidad al acercarla pues ya se pixelea mucho, pero bueno, finalmente aquí el objeto está prácticamente sin luces, sin ningún efecto. Entonces pues ya la representación la tenemos a un paso. Le vamos a poner frontal y aquí lo que vamos a hacer es recorrer un poco este foliaje. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a trabajar. Ahora, un elemento externo que bien pudo haber sido una planta o un elemento, vamos a utilizar un auto. Yo le voy a poner un file, import, y le vamos a poner importar. Y yo voy a utilizar un Jaguar, un automóvil que está en formato 3ds. Hay que recordar que cada programa lo puede aceptar en el formato que lo requiere. Entonces yo le doy clic. Le damos Merge, Convert Unidades, ok, le decimos que sí, y a partir de aquí yo me traigo este objeto, que es este automóvil, y lo voy a seleccionar, sin quitar la selección, lo voy a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionarlo, y lo vamos a agrupar. Jaguar. Y aquí lo que vamos a hacer es reducirlo. Obviamente hay que buscar las medidas reales de un automóvil, que en este caso vamos a ocupar más o menos un promedio de 2 metros de ancho para hacer la representación más próxima y real al automóvil. Entonces, por ejemplo, aquí en el lateral coloco el automóvil con las ruedas a ras de piso. Vamos a procurar que todo sea lo más exacto posible. Y si observamos aquí está un poquito largo. Vamos a hacerlo ligeramente más pequeño. Y aquí, al darle perspectiva, al darle default, ya tenemos precisamente el material del objeto. Hay ocasiones, si nosotros contamos con la carpeta del automóvil, aquí se vienen inmersos los materiales. Pero por ejemplo, si ustedes quieren realizar un material automotivo que les sirva para este tipo de trabajo, pues ustedes lo pueden hacer precisamente desde aquí. Y aquí podemos utilizar un material de alto brillo. Por ejemplo, yo lo quiero dejar un poco en color arena, algo así, ok. Le ponemos su fondo y este material le vamos a poner un reflect casi muy acentuado, y en el glossiness le vamos a poner un punto 9, ¿no? Más o menos un punto 8, más o menos como lo que estamos viendo aquí. Ajá. Y aquí en el reflect podemos ver qué tan reflectivo lo vamos a tener. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos este material y le podemos poner algunas ideas de cómo queremos hacer este material. Hay materiales automotivos que podemos hacer con más apego, pero pues no es un tema ahorita que vayamos a trabajar al 100.
le damos Open y por ejemplo aquí vamos a aplicarlo a los materiales. Aquí ya, por ejemplo, yo lo puedo cerrar el grupo y le voy a poner cámara. Vamos a hacer una prueba de render. Y aquí en apariencia pues ya tenemos una idea de lo que vendría siendo el automóvil. Y aquí ya tenemos una clara idea de cómo va a funcionar esto. Vamos a hacer el color un poco más oscuro. Vamos a trabajarlo un poquito con más oscuridad. Ligeramente más oscuro. Ok. Y a partir de aquí, ahora sí, por ejemplo, si yo quiero un frontal y quiero aplicar una luz solar que se vea de día, vamos a darle Light y vamos a utilizar V-Ray. Y en V-Ray ocupamos V-Ray Zone. Vamos a hacer una luz un poco alta y la vamos a bajar exactamente por este punto y nos va a preguntar si queremos automáticamente un V-Ray Sky. Le decimos que sí y a partir de aquí utilizamos la luz invisible y la intensidad de la multiplicidad vamos a ocuparla en 0.1 aproximadamente y el size multiplier vamos a ponerlo aproximadamente a 10, algo parecido a este. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pongo cámara y mando o hacer nuevamente mi render? Le doy clic, utilizo esta modalidad, no muevo nada y le vamos a poner un render. Aquí, por ejemplo, lo que observamos es un cielo bastante claro. Aquí vemos un sol bastante incrementado, pero vemos que ya comienza a trabajarse. Entonces, aquí lo más importante es comenzarle a dar la intensidad de la luz. Aquí la luz la tenemos en 0.1, vamos a mandarla a 0.05 a la mitad y volvemos a sacar un render. Lo podemos sacar desde aquí o desde acá y observamos nuevamente la prueba. Aquí la reducción fue totalmente de la mitad. Creo que ya está mucho más lógico lo que estamos viendo. Vean el estuco cómo se observa, cómo se observan los detalles. Y aquí el gran problema es de que ya la calidad del render ya no es la propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a bajar ligeramente todavía un poco a 0.03, ligeramente. Y lo que vamos a hacer ahora es incrementar el tamaño del render. ¿Cuándo es mejor un render? Cuando rebasa ya los 1200 píxeles el render en producción podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí en este caso 1600 por 800, más o menos algo parecido a esto. Podemos ponerle 1200 píxeles, 1600 por 1200 píxeles y aquí la calidad va a cambiar mucho. Entonces, por ejemplo, ya cambiamos todo. De esta manera podemos ubicar el render y aquí voy a cambiar la dinámica de ya su calidad. En esta calidad va a ser la primera que voy a utilizar, más o menos como por un 30%, algo así, y le vamos a poner render y vamos a ver en un momento más la diferencia. Esto va a tardar más. Aquí el render ya concluyó y de esta forma vemos cómo ya la calidad ha cambiado y de esta forma nosotros podemos determinar qué resolución darle al render. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo podemos guardar y aquí ya en el elemento guardado podemos ocupar la prueba tal cual sin ningún fondo. Podemos utilizar el fondo también, lo podemos poner en modo PNG. Vamos a ponerlo como prueba 1 y esta prueba la podemos dejar exactamente así, ok, y podemos trabajarla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer también nosotros es ubicar nuestra cámara. Podemos ir corrigiendo también los anchos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos una representación todavía más real, yo les recomiendo que por ejemplo aquí a estos elementos de pasto,
nosotros les activemos un V-Ray Displacement. Este V-Ray Displacement, aquí viene V-Ray Displacement, y lo vamos a hacer en Mapping 2D. Si lo hacemos en 3D Mapping queda un poco mejor, pero el consumo de la memoria es muy drástico y nos puede cerrar la máquina, nos puede generar algún conflicto. Entonces aquí en 2D Mapping está perfecto, le decimos No Map, y aquí en Bitmap cargamos nuestro Displacement, que lo tenemos desde nuestra carpeta Maps, que es el Grass. Aquí lo tenemos, y exactamente aquí lo dejamos tal cual, y en el Amount vamos a ponerle más o menos un 3 aproximadamente, y vamos a ver la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tener nuestra cámara, vamos a verificar que tengamos precisamente la medida 1600 por 900, vamos a hacerlo un poco, está correcta, vamos a hacerlo un poco menor, para que no tengamos problema de tiempo. 1400 por 600 aproximadamente, vamos a ponerle 700, cerramos, y aquí en nuestro render vamos a bajar un poco la calidad, únicamente como efecto de curso, le ponemos al centro, le ponemos un render, y a partir de este momento vemos que ya la cualidad de nuestro render aquí está saliendo. Aquí, por ejemplo, ya vemos el render trabajado. Vemos aquí su calidad, su calidad media. Vemos aquí el pasto, como le dimos un trabajo. Por ejemplo, este render lo vamos a guardar también como prueba 2. Vamos a darle su trabajo como prueba 2. Y lo vamos a guardar en dos modalidades. Vamos a guardarlo en modalidad PNG, tal cual se observa. En 48 Alpha Channel, únicamente así como se observa, ok, y también lo vamos a guardar como JPG para observar la diferencia entre uno y otro. Aquí le ponemos igual prueba 2 y aquí le cambiamos por JPG y lo hacemos. De esta manera vamos a entender ahorita en un momento más la diferencia de hacer uno con respecto a otro. Y bueno, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es que en esta muestra vamos a apagar un poco la luz, vamos a ponerle en lugar de Intensity Multiplier. Bueno, en el siguiente paso podemos mover nuestras luces, podemos hacer el efecto que nosotros queramos. Y por ejemplo, si yo le pongo aquí cámara y yo saco una nueva cámara, por decirlo así, utilizo una cámara totalmente frontal, le puedo poner Modify, utilizo aquí la exposición manual de 400, aquí le pongo cámara, default setting, show save frame, y arrastramos nuestra cámara con el scroll hacia arriba. Y por ejemplo, yo aquí tengo una muestra de lo que solicito. Puedo mover mi cámara, y si yo quiero recortar el tamaño del render, pues podemos hacerlo. Podemos ponerle aquí un 1200, y de esta manera la resolución sigue siendo la misma. Y por decir, yo aquí en el frontal lo que voy a hacer es aplicar un plano, exactamente aquí como lo vemos, y a este plano le vamos a poner una altura aproximadamente de 180 por unos 160 aproximadamente, y lo voy a poner a ras de piso. Aquí le pongo perspectiva, y lo que voy a hacer es cargarle un nuevo mapa. Este nuevo mapa va de acuerdo a estas características. Le voy a poner un Shift, y por aquí voy a tener la imagen general bitmap de unas personas. En este caso yo los tengo recortados de esta manera, y aquí tengo el mapa general bitmap, y por aquí tengo el recorte de esta persona con su fondo. Entonces aquí hacemos una mezcla de ambos. Esto lo mandamos al diffuse, y este oscuro lo mandamos al opacity. No pasa nada, aquí lo dejamos, lo vamos a aplicar, y lo que vamos a hacer es justamente aplicar este material
o bueno, esta fotografía, por decirlo así. Y aquí ya observamos precisamente el elemento. Aquí lo más recomendable es ponerle siempre un WMAP y ponerlo en planar. No pasa nada, le ponemos cámara 2, que es la cámara donde vamos a trabajar. Y aquí lo voy a acercar un poquito más. Y por ejemplo, si yo quiero hacer que este efecto se vea lo más real posible, lo podemos acercar. Aquí yo lo acerco, pero lo que vamos a hacer es ponerlo en la perspectiva correcta y lograr que esto se pueda bajar al piso de tal manera en que al poner este elemento ya lo tengo. Entonces, digamos que yo quiero un fondo, hacemos lo mismo, le ponemos la perspectiva frontal aquí y voy a ocupar un plano exactamente aquí en la perspectiva. Aquí lo coloco y este pues lo podemos hacer del tamaño que nosotros queramos, y con nuestro material, con la tecla M, vamos a sacar un Shift, voy a generar un mapa general, bitmap, y desde aquí voy a ocupar un mapa de cielo, diffuse map. Aquí lo selecciono y lo aplico. Visualización, tenemos cámara 2, y aquí por ejemplo, si yo tengo ya mi material, lo puedo mover y esto naturalmente se observa. Lo puedo hacer un poco más grande, y desde aquí, al mandar mi render, aquí ya vemos el resultado. Observamos el fondo del cielo, observamos la fotografía de las personas, sus sombras, sus elementos, y pues bueno, aquí utilizamos un recurso. Ahora, este elemento ya no es necesario que se guarde como PNG. Este ya lo podemos guardar como una prueba totalmente en JPG, y aquí vamos a obtener nuevamente esta prueba tal cual y la guardamos. Vamos que sí. Y ahora, para poder hacer esta escena en la noche, pues es importante que primeramente lo que tenemos que cambiar es nuestro material, y aquí lo que vamos a hacer es nuestro mapa en bitmap, vamos a ubicarlo con un cielo nocturno, ¿no? Entonces aquí voy a ocupar este cielo nocturno, lo aplicamos, y de entrada aquí ya tenemos el primer paso. El segundo paso es que esta luz la vamos a disminuir un poco. Aquí tenemos por ahí una intensidad de 0.5, vamos a mandarla a 0.008, algo así, y vamos a sacarla un poquito para atrás, cámara, y aquí por ejemplo le podemos poner algo así como esto, y vemos cómo aquí la visualización cambia totalmente. Ahora, para darle un efecto todavía mucho más interesante, aquí lo que vamos a hacer es utilizar unos efectos de luz, que es lo que vamos a hacer. Voy a ponerle wireframe y voy a aplicar desde crear una luz en V-Ray, pero vamos a utilizar un V-Ray Light normal, básico. Aquí lo abrimos y este lo podemos mandar como tipo, por ejemplo, tipo disco, y le vamos a poner una multiplicación, vamos a ponerle más o menos unos 5 o unos 3 de intensidad, y en cuanto a lo que es el tamaño, vamos a manejarlo con un radio exactamente como está, más o menos a 60, y así como lo tenemos en frontal, vamos a inclinarlo ligeramente, algo así. Y por ejemplo, nosotros le ponemos perspectiva, vamos a ponerle cámara, y aquí yo me ubico, vamos a bajar el tamaño al render,
40 por 480 y vamos a colocar nuestra iluminación exactamente por acá, algo parecido a esto, y lo acercamos, algo así, cámara 1, y sacamos una prueba de render y observamos que ahí ya hay una luz. Cerramos esta luz, le ponemos Modify y buscamos que en las opciones también sea invisible para que no se vea. Entonces vean como aquí desaparece y nada más se va a ver la radiancia o la radiación de la luz. Aquí vemos, por ejemplo, el resultado de esta luz. Si ustedes quieren más o menos luz lo pueden hacer, y todo esto va a depender de cada quien. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un poquito menos de luz, vamos a ponerle 2.5, y esta luz lo que vamos a hacer es replicarla exactamente con pura copia. Entonces aquí le damos Shift y vamos a irla copiando. Aquí la giramos, podemos agruparla, le ponemos en Z 180 grados, ahí la tenemos, desagrupamos un grupo y nuevamente y por decir, este elemento con este elemento lo podemos copiar y lo podemos colocar exactamente aquí, lo agrupamos para girarlo. Y este lo podemos colocar exactamente como por acá. Dos. Aquí 3. Perspectiva. Aquí ya tenemos el objeto. Y este mismo lo vamos a girar 90 grados. Este elemento lo giramos. Aquí en top vemos que tan aquí lo podemos colocar. Y una de estas mismas lámparas la podemos ocupar aquí. Le quito el grupo, un grupo, me quedo con la lámpara y aquí utilizamos, por ejemplo, 1, 2 y 3. Entonces el resultado de esta cámara, si nosotros nos vamos a la cámara 1, por ejemplo, lo podemos poner aquí, por decir, coloco esta parte de esta forma, ubicamos el tamaño, vamos a ponerle 1400 por 1900 aproximadamente, vamos a ponerle 800. Y de esta forma, por ejemplo, podemos ocultar, clic derecho, y le ponemos Hide Selection, que podemos ocultar. Seleccionamos tanto la foto como el elemento, clic derecho el auto, le ponemos Hide Selection y sacamos nuestro render. Vamos a alejarlo un poco la cámara, ahí está,
desde aquí podemos obtener el siguiente trabajo. Bien, aquí observamos el resultado ya de un render nocturno. Lo guardamos. Va a ser nuestra prueba 4 en JPG. Y pues bueno, aquí veamos la otra manera de poder realizar una apariencia. Ocultamos este elemento. En este caso, nuestro render ocupó el fondo de nuestro V-Ray Sun sin fondo de algún cielo en específico. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos utilizar la prueba 5 en modo JPG. Lo podemos guardar como JPG y por consecuencia vamos a hacer la misma prueba, pero ahora la vamos a hacer en PNG con transparencia y vamos a hacer la prueba 3 en PNG. Con esto, al observarlo, ya lo hacemos en Alpha Channel, todo totalmente transparente. Por ejemplo, aquí ya podemos ubicar nuestro bounding box para quitar memoria de apertura y podemos guardar nuestro archivo y cerrarlo para posteriormente dar paso a nuestras pruebas. Y en este caso voy a abrir la prueba PNG con Photoshop. Al abrirla con Photoshop, una vez abierto nuestro render, por ejemplo en este caso el nocturno, yo puedo ocupar desde mis mapas un cielo de oscuridad o un cielo de noche con, por ejemplo, con Photoshop. Y por ejemplo, al tener mi fotografía en PNG, me va a permitir que, por ejemplo, aquí yo voy a abrir la imagen y me va a permitir que yo al arrastrarla la pueda encimar. Le digo que sí, y desde aquí, por ejemplo, yo lo puedo cerrar y aquí voy a gestionar la capa hacia abajo al fondo, y desde este punto yo puedo determinar qué tan real quiero que esta foto me quede, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí determino que esto sea así y la foto yo la quiero, por ejemplo, ajustar en exposición, quiero hacer algún tipo de trabajo, quiero manipularla, por decirlo así, de alguna forma más a modo, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí voy a poner un poquito más de brillo, aquí vamos a poner un poquito más de contraste. Y por decirlo aquí, por ejemplo, podemos exportar, guardar para web. Y esta imagen la podemos mandar directamente como nuestra prueba 6 en JPG. Ya la guardamos. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra imagen, que es la prueba 2, que era precisamente también la fotografía asoleada, aquí por ejemplo podemos utilizar igual nuestros mapas y utilizo un Blue Sky en alta definición, por decirlo así, y aquí lo separo y aquí podemos determinar qué tan verídico puede ser esta foto, y podemos determinar cómo lo podemos establecer. E igual aquí también hacemos el ajuste. Vamos a poner un poquito menos de aquí, por ejemplo, podemos trabajar esto, lo podemos dar archivo, exportar, guardar para web, y aquí lo mandamos como la prueba 7. Y vemos como la primera prueba aquí está en PNG, como la segunda ya la observamos con un cielo directamente desde el V-Ray Sky. Aquí lo tenemos el sin cielo, aquí ya ocupamos el cielo
desde el archivo 3ds Max. Aquí se hizo el montaje, aquí se hizo también el montaje y aquí también vemos diversos montajes. Entonces, ya en conclusión, aquí observamos una gama distinta de cómo se realizaron los diversos trabajos de este ejercicio para poder llevar a cabo esta representación. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención, muchas gracias. Saludos.